Hola. Espero que tengan buenos días, tardes, o noches, depende de a qué hora estén viendo este video. Me presento, soy Machetes Narrador. Este es el nuevo cap de Viendo a Izuku en un mundo de dioses. Espero que les guste. Empecemos. Advertencia: renuncia de derechos. Los personajes narrados no son de mi propiedad ni de mi autoría. Créditos a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia narrada y el video gameplay mostrado en pantalla. Sin nada más que decir, sigamos con la historia. Quiero disculparme sobre una parte, y es que en esta ocasión el gameplay no estará presente. Tuve unos problemas para poder pasar los vídeos que ya tenía grabados a mi teléfono. Para los que les interesaba los vídeos, espero que no me reclamen, por eso intentaré que en el próximo lo haya. Capítulo 2, La luz de Alfheim. Todos nuevamente se encontrarían en el UA, pero esta vez en una sala diferente a la del taller, y se preguntan en dónde se encuentran todos. Pues, Kaminari. ¿Alguien me podría decir por qué esta vez nos encontramos en una tipo sala de cine privado? Así es, esta vez todos se encontraban en una tipo de sala de cine, y si quieren saber mejor escuchen con atención y sabrán. Nezu. Jejeje, pues verá, esto es mío, siempre lo he tenido, es mi sala de cine privado. Solo Cementos, que fue el que lo construyó, y Power Loader, que fue el que puso toda la instalación de última punta que sabían de este lugar. Digamos que soy alguien que a veces le gusta un poco de privacidad, giro. Y lujos, lo diría murmurando por todas las luces, paredes, hasta incluso la televisión que se veía lujoso y con mucho estilo. Eso lo alcanzaría a escuchar el director, pero no reclamaría nada. En eso llegaría a la sala Tozinori y junto con Inko y Eri. Nezu. Oh Tozinori, me alegra que hayas traído a la señora Inko y a la joven Eri. Inko. ¿Para qué nos citaron aquí? Lo diría aún con un tono y comportamiento deprimente al haber perdido a su hijo, la cual compartía Eri al haber perdido a su padre, Nezu. Créame, señora Inko, la razón por la cual se le fue citada a usted y a la joven Eri es por algo maravilloso, David Shield. Así es, señora Inko, le prometo que esto será una noticia grandiosa. Lo diría mientras salía de detrás de la pantalla, la cual estaba haciendo los últimos ajustes para la conexión del artefacto, Kirishima. ¿Y cuánto va a empezar esto? Lo diría con mucho entusiasmo. Mei. Ya deberíamos de poder empezar y debería de poder durar mucho más de la última vez, lo diría mientras se alejaba junto con Melissa del aparato al haber ajustado la duración del mismo. Uraraka. Antes de que empecemos, y no es que me queje, pero ¿por qué está la familia de Todoroki? Lo diría señalando a la ya mencionada Shoto. ¿Cómo se llamó a la familia de Izuku? Pensé que se podía traer a las nuestras, hasta incluso Bakugo trajo a su madre, lo dijo señalando a Mitsuki, que también había llegado con Inko y Eri. Katsuki. Yo traje a la vieja porque el nerd siempre la ha llamado tía. En ese momento Katsuki recibiría un bofetazo en la nuca de parte de Mitsuki. Mitsuki. Tenme más respeto, mocoso, enfrente de los demás. Lo diría con un tono molesto. Esa escena sin excepciones había sacado una gota de sudor a todos. Inko. Pero me pueden explicar por qué es que nos llamaron. Lo dicho por Inko regresaría a todos y recordaría por qué estaban ahí. Aizawa. Es cierto, director, si está de acuerdo conmigo deberíamos empezar de una vez. Nezu. Tienes razón, Shota, tomen por favor todo su asiento, para que así empecemos de una vez con esto. Una vez tomando asiento, la pantalla se encendería mostrando una cara que a los Midoriya, los Todoroki y Mitsuki sorprenderían al ver al peli verde. Inko. ¿A alguien podría explicarme qué estamos viendo? Lo diría con una voz entrecortada al ver nuevamente a su hijo en la pantalla. Nezu. Claro, déjenme explicarles a todos los que aún no saben, el joven Midoriya no murió como tal. Lo que se vio como una explosión en su momento de muerte fue algo que lo teletransportó a otro mundo, y gracias al aparato inventado por la joven Mei y la joven Melissa podemos ver al joven Midoriya en ese mundo. Eri. Entonces mi papi está vivo. Lo diría con una voz entrecortada y sollozando al escuchar la noticia. Inko. También con la voz entrecortada, eso parece, princesa, tu papá aún está vivo. Tozinori. Si estás de acuerdo conmigo, director, deberíamos dejar que analicen bien lo anterior contado. El director asentiría estando de acuerdo. Unos minutos después las dos Midorillas ya estarían más calmadas. Eri. Por favor, ¿podemos seguir viendo a mi papi? Eso estrujaría los corazones de todos los presentes. Nezu. Me parece bien, podrías con la pantalla nuevamente retomando video. Autor. Les recuerdo que voy a estar usando unos cuantos diálogos del God of War. Les aviso antes de que me empiecen a reclamar que lo que digo no es nada original. Dentro pantalla. Atreus.
Miren este lugar, lo diría por toda la fauna que se veía mientras que los tres tomaban paso hacia su objetivo, Kratos. No te alejes de mí, niño, fuera pantalla. Endeavor. ¿Me pueden explicar quiénes son los que acompañan al joven Midoriya? En eso Nezu junto con algunos otros explicarían lo visto anteriormente con sus explicaciones sobre lo del puente, los muertos vivientes, y la explicación hecha en el capítulo anterior por la bruja del bosque. Los nuevos ahí presentes no habían entendido todo, lo único que llegaron a entender es sobre los muertos y un poco sobre lo del árbol. El único que entendió por completo fue el héroe Endeavor, Mitsuki. Yo ya estoy mayor para comprender estas cosas, lo decías con un deje de frustración. Algunos casi jurarían haber visto que le había salido una nueva cana. Inco. Me alegra por lo menos que mi hijo tenga apoyo, Mineta. El apoyo nada más vendrá del niño, porque el hombre grande aún suele darle una mirada afilada a Midoriya. Todos se asentirían ante el comentario de Mineta a excepción de los nuevos, todos terminarían regresando a la pantalla final. Dentro pantalla. Kratos. Chico, si nos vas a acompañar más te vale no estorbar, lo dijo dirigiéndose a Izuku mientras empezaban a tomar paso. Izuku. No te preocupes, ayudar en todo lo que pueda, lo diría mientras que llegaban a algo que bloqueaba su paso. Parecía ser un tipo de enredaderas, lo raro ese que parecían carnosos, y en el centro una cosa brillante y palpitante, fuera de pantalla. Mina. Yuk, ¿qué cosa tan asquerosa es esa? Lo decía con un tono de asco la cual compartían todas las mujeres ahí presentes. Toru. Creí que cuando dijeron que iba a ser el reino de los elfos iba a ser algo más hermoso, no algo tan viscoso y asqueroso. Autor. Yo en realidad lo entiendo, ¿quién no creyó que al menos al principio el reino de los elfos iba a hacer algo hermoso? Adentro de la pantalla. Izuku. Es algo viscoso y griega. Pero antes de que siguiera Kratos que se fundó su hacha y la lanzó cortando desde la parte brillante y palpitante. Atreus. Vaya, parece que lo mataste, Izuku. Pero si eso estaba vivo. Atreus. ¿Qué? ¿Acaso nunca ha llegado a matar un monstruo? Izuku. No, la única vez que llegué a matar fue una persona mala, pero fue solo una vez, lo decía refiriéndose a Afo mientras seguían avanzando y se encontraban con otra de esas cosas estorbando en su camino con Kratos haciendo un gesto con su mano y llamando a su hacha para nuevamente cortar eso. Fuera de pantalla. Aizawa. Ese sujeto no titubeó, ni siquiera le tembló la mano al momento de hacer eso, lo diría con una mirada fija en la pantalla. Endeavor. Tienes razón, yo igual me di cuenta, lo decía mientras que miraba con sospechas al sujeto. Dentro pantalla. Al atravesar la segunda vaina vieron al fondo una forma humanoide con un brillante blanco. Izuku. ¿Serán esos los elfos? Lo preguntaba con curiosidad mientras que los tres avanzaban lentamente hacia la figura. Atreus. Creo que sí, las historias que me contaba mi madre me dijo que eran así de brillantes, lo diría con Izuku asintiendo antes lo comentado por Atreus. Fuera pantalla. Momo. Es grandioso y majestuoso como los cuentos los relatan, lo diría a pelo azabache con una gran mirada de admiración. Giro. Guau Yao Momo, no me esperaba que fueras tan fan de esto, lo diría con un deje de burla hacia su mejor amiga, Momo. Es que me gusta mucho el tema y cómo pintan de maravillosos algunas razas, lo decía con un tono de vergüenza con algunos riéndose por la escena mientras que la pantalla aún seguía. Dentro pantalla. Antes de seguir una figura oscura que se pondría detrás del elfo oscuro y lo atravesaría con su lanza. Izuku. ¡No! Lo gritaría por la escena enfrente de él. Atreus. Esos son elfos oscuros y asesinan a los elfos claros. Kratos. Es la guerra, el fin de una, y los de túnica perdieron. Fuera de la pantalla. Todos estarían en shock y más los héroes con una impotencia al no poder hacer nada. Kirishima. ¿Pero por qué? Lo diría sin entender la escena. Aizawa. Como ya lo dijo el hombre, están en una guerra, es algo en lo que no podemos meter mano, lo diría, pero él también estaría frustrado por no poder hacer nada. Tozinori. Pero el niño pareciera estar tranquilo como si eso no fuera nada nuevo. Nezu. Tal vez antes de toparse con el joven Midoriya ya habían pasado por más de este tipo de cosas. Están en un mundo que capaz la moral que tenemos nosotros ni siquiera existe, lo diría con un tono tranquilo, pero por dentro estaba nervioso e inseguro porque un niño está en un mundo así. Dentro pantalla.
Antes de que alguien más dijera algo, otros dos elfos oscuros se juntaron con el otro y se pusieron en posición de pelea hacia los tres, provocando que los mencionados se pusieran en guardia. Kratos y Zuko se pondrían enfrente de Atreus, mientras que él mismo se preparaba para apoyar con el arco. Autor. Les aviso que no soy bueno narrando batallas, pero haré lo más que puedo. Uno de los elfos atacaría primero y se iría contra Izuku con el mencionado, esquivando y tomando la lanza del elfo. Izuku: no queremos pelear con ustedes, lo decía mientras sostenía el arma del enemigo, pero el mismo elfo empezaría a volar alejándolo de la formación con Kratos y Atreus, mientras que los otros dos elfos iban contra los dos mencionados antes. Kratos: el diálogo no va a ayudar en nada, no parecen entendernos, y aunque lo hicieran están dispuestos a matarnos, lo diría mientras que a uno lograba darle un golpe con su hacha, haciéndolo retroceder mientras que Atreus lo apoyaba contra el otro elfo con su arco. Izuku: pero no puedo matar desde donde vengo, no está bien, lo diría mientras que usaba un 5% de orfa y hacía retroceder con un golpe. Kratos al escuchar sus palabras se le quedaría viendo pensando por un momento, pero volvería a la batalla lanzando y llamando su hacha contra los elfos. Atreus: a mí al principio tampoco me parecía bien, hablaría mientras que golpeaba un elfo oscuro que se acercaba a él con su arco, pero podrían matarte. Terminaría cuando impactaría con su arco en uno de los hombros del elfo oscuro y Kratos aprovecharía y lo mataría con un ataque con el hacha en el estómago. La escena había dejado sorprendido a Izuku, y al bajar la guardia casi sería empalado por las lanzas del elfo si no fuese por su detector de peligro, y lograría esquivarlo para después impulsarse hacia el elfo y golpearlo con la rodilla haciendo que volara una de las estatuas que estaban ahí golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento. Izuku: pero me prometí que no volvería a cruzar esa línea, lo diría mientras que se veía como Kratos decapitaba con su hacha el último elfo. Kratos: pero si no cruzas esa línea podrías perder la vida o aquellos que te acompañan la pierdan. Antes de que Izuku dijera algo más, el elfo que había noqueado hace nada se levantaría, estaría a punto de atacarlo por la espalda, pero Kratos actuaría rápido y impactaría el hacha en la cabeza. Tras esa escena ya no diría nada y estaría reflexionando sobre las palabras dichas en medio del combate, fuera de la pantalla. Todos estarían sorprendidos por aquella escena de masacre, incluso con la mirada calmada que llevaba el niño al haber matado Tothinori. Eso fue, intentaría decir, pero las palabras no le saldrían, aún sorprendido por la escena. Lida: eso no estuvo correcto, el matar no está bien, no es de héroes, lo diría haciendo sus movimientos de robot. Endeavor: entiendo tu frustración, chico, pero el único héroe ahí presente es el joven Deku, los otros no, y además fácil se puede justificar como defensa propia. Esa explicación dejaría a todos callados sin poder decir nada más. Dentro pantalla. Ellos retomarían su camino con Kratos nuevamente cortando una de esas vainas pero no liberando el camino. Atreus: a lo mejor el otro que está más adelante está conectado con ese, deberías de cortar los dos a la vez en el mismo ángulo, por lo recomendado para Atreus. Kratos lo haría cortando las dos vainas, incluyendo la que había cortado anteriormente y se había regenerado liberando el camino. Al pasar el sendero ya liberado, se encontrarían con el cadáver de otro elfo de la luz en el suelo con una lanza atravesada. Izuku: maldición, si tan solo, lo diría con un deje de frustración. Kratos: no se puede hacer nada y no es nuestra guerra. Izuku no diría nada más y seguiría caminando, fuera de pantalla. Nadie pronunciaría algo ya que la mayoría, como los héroes, estaban frustrados por no poder salvar las vidas que posiblemente se estaban llevando en esa guerra, pero en ese momento una peli blanca hablaría. Eri: me alegra que ese señor haya salvado a mi papi, lo dirías refiriéndose al momento atrás antes el que el elfo atacara a Izuku, pero algo que iría en las cabezas de todos al escuchar esa voz, que una niña de 9 años estaba presenciando toda esa masacre. Midnight: creo que la joven no debería ver esto, lo diría por pensar que verían más masacres si estaban viendo una guerra. Eri: no, yo quiero ver a mi papi, yo lo extraño mucho, lo decía con unas lágrimas que amenazaban con salir, logrando que a muchos se les estrujara el corazón. Inko: ¿estás segura, Eri? Eri: estoy segura, abuelita, lo diría cerrando sus puños con una mirada determinada que parecía tierno para todos, logrando que la ternura de Eri los convenciera. Dentro de pantalla. Kratos, Atreus e Izuku seguirían su camino. Atreus: ¿dijeron algo? Kratos / Izuku: no. Atreus: ah, bueno, al menos nos acercamos a la luz. Izuku: sí, se podría decir que es ganancia.
Cuando bajaron de una zona medio alta, escucharían a un lado sonidos metálicos, y al voltear se vería a un enano. Atreus. Espera, ¿no es ese Sindri? Izuku. ¿Conocen a ese enano? Atreus. Si es el hermano de Brock, fuera de pantalla. Aizawa. Genial, seguro que será igual que su hermano, lo diría con un deje de frustración, con algunos ya esperando el mal vocabulario de el enano. Fuyumi. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen esas caras? Lo diría en duda con los nuevos igual en duda, Uraraka. Es, como les explicamos cómo es Brock, para que nos entiendan al ver a su hermano. Ida. Es muy mal hablado y grosero, es por eso, pensamos que ese Sindri puede ser igual a Brock, lo diría todo con sus gestos de robot. Nezu. El joven Ida tiene razón, el sujeto Brock tiene un vocabulario como de camionero, Mei. Aparte de que insulto y menosprecio el traje que le hicimos a Midoriya, lo diría con un tono de molestia, todos asentirían y Inko pegaría más a Eri con ella lista para tapar sus oídos en caso de una mala palabra, Melissa, pero si ellos, lo diría refiriéndose a Kratos y Atreus, lo conocieron en Midgard, ¿cómo está ahí? Si la bruja del bosque dijo que solo había un pasaje y no había regreso, eso dejaría en dudas a la mayoría, Nezu. Tal vez más adelante haya respuesta y pueda ayudar para que podamos regresar al joven Midoriya, lo dicho por el director pondría feliz a todos dándoles más esperanzas, autor. Pobres cuando se enteren se van a poner muy mal dentro de pantalla. Kratos. ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino es el único entre los reinos, Sindri. Será el único que podrán usar ustedes, pero los enanos estamos llenos de sorpresas. Kratos. Esa no es una respuesta. Sindri. Ah, no pierdas esa capacidad de asombro, no hay mucho asombro una vez que acumulas riquezas de conocimiento arcano que yo tengo, donde buscar recursos exóticos en los reinos, cómo forjar con ellos creaciones que desafíen la imaginación, cuando para el novato todo parece magia. Bueno, está bien, es magia. ¿Estás contento ahora? Fuera pantalla. David, Melissa y Mei estarían con una mirada de frustración por la explicación dada, ya que no le servía para poder devolver a Midoriya. Mei ni siquiera dijo cómo es que él puede hacerlo, lo decía con un tono frustrado. El director también tenía esa frustración, pero no lo demostraba en su cara. Dentro pantalla. Sindri. Tú, lo diría señalando a Izuku, ¿por qué emanas tanta energía, y extranjera? Lo diría saliendo de su puesto, revisando de pies a cabeza a Izuku. En eso el mencionado empezaría a explicar lo mismo que le explicó anteriormente a Kratos, Atreus y la bruja del bosque sobre su supuesto origen, autor. Les juro que me lo pensé el volver a explicar todo eso, pero me dio en su momento una flojera. Sindri. Grandioso, cuando tengas tiempo, ¿crees que puedas enseñarme esas habilidades? Puedo hacerte artefactos, incluso mejores compartimientos de los que llevas encima. Fuera de pantalla. Ida. Para ser hermano de Brock es muy respetuoso, ahora que me doy cuenta, Zero. Tienes razón, me esperaba insultos a cada rato, lo diría sorprendido al igual que muchos, pero algo que compartían todos era agradecimiento por no tener ese comportamiento. Aunque todos ellos compartían ese sentimiento mutuo, habían dos chicas que no sentían eso y estaban molestas. Mei. Será más amable, pero igual él menosprecia mis bebés, Melissa. Esos dos enanos critican como si sus artefactos tan arcaicos fueran mejor que los nuestros, Mei barra Melissa. Si aceptas Izuku te la verás con nosotras, lo dirían con una mirada penetrante hacia la pantalla, mientras que el resto que estaba a su alrededor sentían pena por el peli verde, dentro de pantalla. Izuku. Agradezco la oferta y lo aceptaré. En eso sentiría por su espalda como si dos miradas asesinas lo estuvieran mirando fijamente. Kratos y Atreus le entregarían a Sindri unos cuantos materiales y a la vez armas y armaduras. Después de un rato Kratos llevaría una armadura igual pero con unas ligeras diferencias, y con Atreus un arco con un diseño que parecía más resistente y diferente, dejando a Izuku sorprendido porque nada más había tardado 5 minutos. Izuku. ¿Cómo lo hiciste? Sus armas y armaduras se ven diferentes y están mejor, Sindri. Trucos y magia enana, ¿es solo eso? Fuera de la pantalla. Los ingenieros como David Shield, Melissa, Mei y Power Loader estarían genuinamente sorprendidos ante la precisión y velocidad de las mejoras, pero a la vez estarían frustrados al no saber el secreto de las técnicas. Dentro pantalla. Kratos. Bien, continuemos, Sindri. Esperen, una cosa más, lo diría entregando un pequeño costal a Izuku. Izuku. ¿Y esto para qué? Sindri.
Te lo dije, que te daría al mejor que los compartimientos que traes, lo diría quitado uno de los compartimientos de la cintura y reemplazándolo por el pequeño costal. Mientras tanto Melissa y Mei se verían que estaban hirviendo de rabia, Izuku. Pero se ve que es más pequeño. Shinri. En apariencia, pero esta cosa puede guardar muchas cosas, no es como la mía que es infinita, pero es capaz de guardar una choza. Izuku. Es grandioso, gracias. Shinri. Para servirles. Lo diría mientras se regresaba a su puesto. Autor. Es la única forma en la que se me ocurrió el cómo Kratos y Atreus llevan mamada inmedia, y si tienen algún reclamo pues ahí nos arreglamos. Fuera pantalla. Todos estarían sorprendidos al escuchar la capacidad de esa bolsa más Mei y Melissa, no lo aceptarían pero no sabían cómo competir contra eso. Momo. Eso es grandioso, me gustaría tener uno, me serviría para llevar mucha comida por mi don, Katsuki. Sí, también a mí, podría llevar más granadas que los de mi cintura, eso y más se repetían en la sala de lo útil del artefacto mágico. Mientras Mei y Melissa tendrían una conversación aparte. Mei. Melissa. Melissa. Sí Mei. Mei barra Melissa. Tenemos que llegar rápido donde Midoriya para conocer a esos enanos y no enseñen. Lo declararon a todo pulmón sorprendiendo a todos y Nezu junto a David también querían saber esos conocimientos. Autor. Tal vez, lo pensaré y veré si no hay una alteración tan grande que ellas aprendan eso, dentro pantalla. Los tres retomarían su camino pero verían que solo había un río como camino, Izuku. ¿Y ahora? Atreus. Miren hay un bote aquí, señalaría a un bote que está atrapado en las enredaderas. Kratos liberaría el bote cortando las vainas como antes, en eso Kratos empujaría el bote hacia el lago. Atreus. ¿Qué dijeron? Kratos. De nuevo, no dije nada. Izuku. Igual, también no dije algo. Atreus. ¿En serio? Vaya. Fuera de la pantalla. Aizawa. Curioso ya van 2 veces. Nezu. También te diste cuenta, ¿verdad Shota? Sato. ¿A qué se refieren? Lo pregunto con todos igual de curiosos Aizawa. Que con esa ya es la segunda vez que el chico cree escuchar algo y las 2 veces que pregunto fueron muy seguras como si algo en serio escuchó. Nezu. Y considerando que están en otro reino y la magia de los elfos oscuros y de luz no han mostrado al completo su magia, que es posible que las voces fuera de algunos de los 2 bandos, eso sorprendió y preocupó a todos por en casa de que fueran con Atreus, autor. Casi, le atinan jejeje. Dentro de pantalla. Los 3 estarían encima del barco con Kratos remando. Izuku. Lo siento por no ayudar pero no sé remar. Kratos solo asentiría sin darle importancia. Atreus. ¿Y de qué otras maneras puedes dispersar esa energía? Se lo pregunto a Izuku con Kratos teniendo una curiosidad disimulada. Izuku. Pues, puedo sacar unos látigos negros de energía, soltar una cortina de humo muy densa, puedo flotar, si hago mucha fricción en cierta parte de mi cuerpo acumula fricción y luego la puedo soltar, y por último un tipo de detector de peligro. Atreus. Grandioso, lo diría anotando en una libreta, mientras que en el resto del camino. Fuera pantalla. Endeavor. Eso sí que un buen resumen de parte del chico, Aizawa. Es por eso otras cosas que lo considero el mejor estudiante que he tenido. Los antiguos de la clase asintieron un dolor en el pecho al escuchar eso. Blackin. Te envidio ahora, me hubiera gustado ser su maestro. Ahora los de la antigua clase B sintieron traición y dolidos. Mitsuki. Jinko te envidio, me hubiera gustado tener un hijo como Izuku, lo mínimo que seguí fue que me llamara tía, Katsuki sentiría un segundo dolor en el pecho, ahora todos los antiguos de la clase A y B estaría en sus haciendo como si hubieran sido masacrados, autor. Den su F por los pobres. Dentro pantalla. Izuku por alguna razón se sintió mal y culpable pero no le dio mucha importancia. Kratos. ¿Tu madre te contó algo sobre este reino? Atreus. No mucho solo que el hecho de que los elfos se la pasen peleando por tener la luz los ha mantenido aislado. Izuku. Tal vez sepamos más adelante. Sin nada más que decir Kratos seguiría remando. Atreus. ¿Eh? Kratos. De nuevo no dijimos nada. Atreus. Claro juraría que esta vez escuché que dijeron algo, Izuku empezó a dudar pero antes de decir algo Atreus empezó a quejarse, Kratos. ¿Qué pasa niño? Lo diría preocupado junto con Izuku. Atreus. ¿Voces, no las oyen? Lo diría mientras que aún se quejaba sujetando su cabeza, Izuku. No, no se oye nada. Atreus. Se alejan, lo diría soltando su cabeza mostrando que se estaba calmando.
Izuku. Atreus, ¿estás bien? Atreus. Sí, pero, había gritos, muchas voces enfadadas, ¿en serio no las oían? Kratos. No. Atreus. Era algo perverso. Lo diría mientras que se reacomodaba en el bote con Kratos, esperando unos segundos para después retomar el curso en el bote. Fuera pantalla. Mineta. Eso fue aterrador, lo diría temblando al igual que Kaminari. David Shield. Curioso, al parecer lo que escuchaba era más gritos que un intento de manipulación. Aizawa. Sí, es posible que incluso no sea ninguno de los dos bandos de los elfos, lo diría descartando lo anterior predicho. 0. ¿Y si no fueron los elfos, qué otra cosa pudo ser? Lo diría uniéndose a Kaminari y Mineta temblando pensando que había algo peor que los elfos. Nezu. Certeramente no podríamos decir y si intentamos adivinar llegaría a ser sin ningún tipo de prueba. Todos ante eso aún con la gran duda asentirían todos. Dentro pantalla. Después de un buen tramo llegaría a lo que parecía un gran lago y al final de ese un templo. Atreus. Miren eso, debe ser el templo circular. Izuku. Seguramente se vería más hermosa si no fuese por esa pantalla roja por la guerra, diría con Atreus asintiendo, fuera de la pantalla. Momo. Qué decepción, me hubiera gustado ver este reino de todo su esplendor sin señas en la guerra. Hiro. Tranquila Yao Momo, no dejes que eso te deprima mucho, además ya conocemos a Midori, ya es posible que meta mano con tal de que todo esté bien, eso dicho por la rockera se llevaría un asentimiento de todos sin excepción, al conocer por completo a Izuku, autor. Digo, literal es lo que va a pasar, pero como soy tan malo les voy a dejar en suspenso, de qué sucederá algo cambiará todo. Dentro de la pantalla. Izuku. Miren, hay una plataforma ahí. Kratos embarcaría en esa plataforma con los tres bajando del bote. Atreus. Miren, también hay cuencos de arena en Alfheim. Izuku. ¿Y cómo sirven esos cuencos? Atreus. Pues los que nos hemos encontrado piden con un acertijo, y también con unas runas para desbloquear algo. Lo decía mientras que se asomaba al cuenco de arena. Kratos. ¿Qué dice, niño? Atreus. Sin mío dentro de mí mientras la muerte es segura, pero dentro de ti soy la vida más pura, el problema de que no se ve ninguna runa. Kratos. Tenemos que encontrarlas. Volvamos al bote. Fuera de la pantalla. Eri. Abuelita Inko, ¿sabes a qué quiere decir ese acertijo? Inko. Lamentablemente no sé, mi niña, estoy igual que tú. Nezu. Tengo una suposición, pero considerando que lo escribieron los elfos es posible que sea otra cosa, lo diría el ratón, oso, perro, poniendo al 100 su cerebro con ese desafío. Dentro pantalla. Kratos estaría remando nuevamente dirigiéndose al templo. Atreus. Es triste que los elfos no arreglen las cosas, Alfheim es un lugar tan hermoso pero, la guerra lo hace tan feo. Kratos. Ves con ojos de niño, en la guerra un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo, el resto de él está perdido, a veces para no volver. Izuku. Parece que sabes mucho de guerras, ¿o no? Kratos. Las guerras se libran, o por supervivencia o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas. Pero las guerras las ganan los dispuestos a sacrificar todo con el fin de garantizar la victoria. Fuera pantalla. Endeavor. Este sujeto parece saber mucho de las guerras, lo diría con muchos héroes profesionales ahí presentes asintiendo, cementos. Así parece, pero sea lo que oculta ese sujeto no parece saberlo su hijo, ya que también anda en duda el pasado de su padre. Todos estarían en duda ante lo que haya hecho Kratos, pero seguirían viendo la pantalla. Dentro pantalla. Los tres desembarcaría lo que parecía la entrada para el templo, con Atreus adelantándose. Atreus. Miren, la puerta azul debe ser la entrada, vamos. Lo diría mientras que se dirigía a lo que parecía otro puente de luz pero grande que conectaba a la gran entrada del templo. Kratos. Cuidado, niño. Izuku. Tiene razón, no es recomendable que te alejes demasiado. Atreus. ¿Qué hacen? Lo dijo antes de que alguno llegara a pisar el puente. Llegarían a ver algo que ocurría en la parte de abajo, una de las enredaderas anteriores empezaría a cubrir un gran cristal de luz, llevándose el puente que conectaba el lado de ellos con la entrada. El puente desapareció, cubrieron el cristal con esa cosa, ¿pero por qué? Kratos. Para evitar algún tipo de refuerzos. Fuera pantalla. Mina. Qué asco, ahora se mueven, son más grandes, lo decía con una mirada disgustada, algo que compartía el resto de las chicas. Aizawa.
Los elfos oscuros en serio tienen planeado acabar con los elfos blancos si no quieren ningún tipo de refuerzos para ellos, lo decía con una gran frustración que compartían todos los héroes. Dentro pantalla. Antes de que alguien más dijera o sugiriera algo, justo en la parte de abajo que antes estaba el puente de luz, aparecieron volando 3 elfos oscuros, provocando que los 3 se pusieran en guardia. Atreus. Aquí vamos. Lo diría mientras se pegaría a su padre, preparándose para apoyarlo con su arco. Autor. Le repito, no tengo experiencia en narrar batallas, daré lo más que pueda. Los elfos se lanzaría hacia los 3 empezando una batalla, uno se iría directamente hacia Atreus apuntándolo con su lanza, pero sería interceptado por Izuku y Kratos golpeando al elfo a la par en la cara, mientras el elfo golpeado retrocediendo, Atreus aprovecharía disparando 2 flechas ambos en el brazo que sostenían su lanza, otro elfo mientras que volaba cargaba la punta de su lanza apuntando hacia Kratos por la espalda, pero Izuku con su detector de peligro se voltearía y sujetaría la lanza y el brazo del elfo con uno de sus látigos negros, atrayéndolo hacia él para golpearlo directamente en el rostro noqueándolo, mientras el último elfo estaría peleando contra Kratos, en un movimiento rápido el mencionado, lo que haría un golpe directo con la punta de la lanza del elfo aturdiendo al mismo. Kratos aprovecharía y cargando con hielo su hacha la clavaría un lateral de su cuello para después congelarlo por completo con la carga de hielo. Atreus remataría al primer elfo que los atacó clavándole una flecha en la cabeza, así terminando la batalla. Atreus. ¿Por qué nos atacan? No les hicimos nada. Lo decía mientras que recuperaba algunas flechas intactas del cuerpo del elfo. Kratos. Este no es nuestro lugar. Fuera pantalla. Inko en este momento tendría los ojos de Eri tapados para que no viera la masacre en la pantalla. Mina. Aún no puedo soportar toda esa masacre, lo decía con una cara muy verde por toda la sangre y masacre la cual compartían, pero más como la familia Todoroki, Inko y Mitsuki. Nezu. Comprendo mucho su disgusto, comprenderé que todos ustedes deseen abandonar la sala para no ver más de esto. Eri. No me quiero ir, extraño a mi papi, no quiero dejar de verlo. Lo decía quitando las manos de Inko con una mirada seria que parecía más tierna, logrando que a todos se les achicara el corazón. Inko. Gracias director Nezu, pero estoy con Eri, extraño mucho a mi hijo y quiero saber que esté bien. Mitsuki. Estoy con mi amiga, Izuku ha sido como un segundo hijo para mí, yo también estoy preocupada por él y quiero saber que está bien. En ese momento por alguna razón Katsuki sintió una punzada. Natsuo. Yo la verdad me quiero retirar, no aguanto mucho esto, además, antes de que pudiera levantarse una mano, lo detendría, la cual sería Fuyumi. Fuyumi. Perdonen a mi hermano, se equivocó el momento de hablar, él se va a quedar a seguir viendo con nosotros. Mientras decía eso discretamente con la mano que sujetaba a Natsuo empezó a congelarlo dando una mirada con una sonrisa y a la vez fría, la cual solo habría anotado la familia Todoroki, con los miembros masculinos teniendo un escalofrío, pero con Rei analizando la mirada de su hija. Rei mente. Ay hija, tú y yo tenemos mucho de qué hablar después. Mientras tanto Ochako y Melissa al ver la mirada de Fuyumi notaron algo que otros no. Autor. Yo avisé que iba a haber una red de enamoradas desde el principio y no escuché reclamos, así que no me vengan a reclamar ahora. Dentro de la pantalla. Atreus. Mire, parece que hay unos interruptores giratorios a los laterales, tal vez ayude si lo giran. Kratos. Bien, yo iré al de la derecha, tú toma el de la izquierda, lo diría señalándole a Izuku. Izuku. De acuerdo. Ambos empezarían a girar los mecanismos y empezaron a salir unas estructuras en el lago. Atreus. Parecen runas pero no tienen sentido. Izuku. Tal vez desde el cuenco tenga más sentido. Kratos. Entonces volvamos al bote. Sin nada más que decir, los 3 se subiría en el bote y se encaminarían el cuenco. Atreus. Padre. ¿Alguna vez conociste a alguien que escuchara voces? Kratos. Conocí hombres que, ante la desesperación de quedarse sin reservas, saciaban su sed bebiendo agua de mar. Juraban que las sirenas, criaturas malditas cuyo canto les llegaba de islas cercanas, eran en realidad sus esposas e hijas pidiéndoles volver a casa, ponían a la tripulación en peligro, navegando hacia los arrecifes. Izuku. ¿Hubo alguna solución? Kratos. Los tiramos por la borda. Izuku. Nota mental: no beber agua de mar. Atreus. Me alegro que no haya bebido agua de mar, ¿o no, padre? Kratos. Así es. Fuera de la pantalla. Toru. Qué horror, ya no volveré a ver de la misma manera las películas de sirenas. Momo.
Aunque no voy a negar que esas películas son hermosas, esas películas modifican los cuentos y los mitos, las sirenas que describe el señor Kratos son más a lo que se relatan en los libros. Mineta. Las sirenas se supone que son mujeres hermosas y me dicen que en realidad son como súcubos del mar. Lo decía con un tono muy asustado. Nezu. Es una manera de describirlas así, pero si no les molesta me gustaría que guardaran silencio, quisiera ver la respuesta de ese acertijo, eso sacaría una gota de sudor estilo anime a todos, pero los maestros también sentirían un deje de frustración por el comportamiento del director. Dentro pantalla. Los tres llegarían a la plataforma del cuenco desembarcando ahí. Atreus. Izuku, tenías razón, los pilares élficos forman una enorme runa y la respuesta es el agua. Fuera pantalla. Nezu. Ya lo sabía, solo era cosa de confirmar. Lo decía con un tono y gesto de orgullo. Todos ante esa escena tendrían una gota de sudor estilo anime. Fuera pantalla. Kratos. Dibújala. Antes de que Atreus empezara a dibujar la runa en el cuenco, se arrodillaría quejándose de dolor mientras se sujetaba la cabeza. Izuku. Atreus, lo diría mientras que se arrodillaba poniéndole una mano en su hombro con preocupación. Atreus. Eran las voces otra vez, pero diferentes. Menos enfadadas. Pedían ayuda. Kratos. Vinimos aquí por la luz. No me importa quiénes son, qué quieren. Atreus. A ti nunca te importa nada. Lo decía con un tono frustrado mientras que se levantaba, empezando a dibujar la runa en el cuenco. Kratos. ¿Tienes algo que decir? Atreus. No, decía mientras dibujaba en el cuenco y pronunciaba la palabra, lo. Fuera pantalla. Nadie diría nada ya que la escena entre Kratos y Atreus los había puesto incómodos. Eri. Qué triste la relación del señor Kratos y Atreus. Ochako. No me puedo imaginar una relación de padre e hijo así. Shoto / Natsuo. Nosotros sí. Lo decían viendo a Endeavor. Endeavor. Si me odian solo díganmelo. Shoto. Te lo decimos del diario. Natsuo. Pero no te cae la cabeza. Ante la nueva escena todo se pondría más incómodo que antes. Aizawa. Creo que deberíamos seguir. Todos asentirían para quitar la incomodidad. Dentro pantalla. El instante de que la runa se activó en la runa el lago se empezó a partir a la mitad. Izuku. ¿Pero qué está pasando? Atreus. Miren, encontramos otra entrada al templo. Lo decía mientras que la plataforma en la que estaba empezó a bajar, como si fuera un elevador. Atreus. Padre. Kratos. Sí. Atreus. Las voces que escuché eran difícil de distinguir, pero en el fondo, estoy seguro que escuché a madre. Kratos. Eso es imposible. Atreus. Pero yo sé que escuché. Kratos. Atreus, basta. Izuku. Tu padre tiene razón, es imposible, y si la escuchaste tal vez solo era algo que está intentando engañarte, como las sirenas que nos contó. Atreus. Tal vez, es lo que. Izuku. Entiendo lo que es perder a alguien, pero lo mejor que puedes hacer por los que ya no están es tenerlos en tu corazón. Antes de que Atreus dijera algo, un elfos oscuros pero más robusto estaría volando enfrente de ellos, los estaría a punto con su lanza mientras que decía algo en su lengua. Izuku. Ese se ve diferente. Atreus. Sí, incluso sus cuernos son más grandes que los otros. Kratos. Detrás de nosotros, niño. Atreus se pondría atrás de los dos mientras que Kratos empuñaba su hacha e Izuku activaba el One for All subiéndolo a un 15%. Otros dos elfos aparecerían mientras que el grandote se terminaría retirando, antes de que uno de los elfos se lanzara sería enroscado por completo por uno de los látigos de Izuku, haciendo que él mismo se lanzara hacia el elfo rápidamente noqueándolo, mientras tanto Atreus dispararía a uno de los hombros del otro elfo aturdiéndolo temporalmente solo para que Kratos lanzara su hacha hacia el elfo acertando en la cabeza matándolo, antes de que alguien más dijera algo un tercer elfo aparecería volando en las paltas de Atreus sujetándolo para después volar con él en brazos. Kratos. Atreus. Lo decía mientras que estiraba su brazo para lanzarlo hacia el elfo pero antes de que lo lograra sería detenido por Izuku. Izuku. ¿Podrías darle a Atreus tranquilo? Yo me encargo. Izuku empezó a arrodillarse y subir acumulando fricción en las piernas para después soltarlo e impulsarse con mucha fuerza en dirección a Atreus y el elfo, en el aire aceptaría un golpe contra el elfo mientras Atreus lo sostenía en el aire y activaba el don de flotar para bajar un poco más lento. Atreus. Gracias por la ayuda, lo decía mientras que se acomodaba en el suelo mientras bajaba. Izuku.
No hay que agradecer, lo decía, pero en un momento sintió una mano en su hombro y al voltear vería que era Kratos. Kratos. Gracias, lo decía mirándolo fijamente y con un asentimiento de cabeza de gratitud. Bien, sigamos. Izuku y Atreus asentirían y se acomodarían para seguir avanzando en el pasillo. Fuera pantalla. Todos estarían sorprendidos lo sucedido en la pantalla, hasta que alguien cortaría ese silencio. Nezu. Bueno, dejando a un lado la gran masacre mostrada, es magnífico lo que puede hacer la magia. Abrirse por completo un lago es más que grandioso. Lo decía con Melissa y Mei de acuerdo, y con la intención de construir algo así. Dentro pantalla. Los tres seguirían avanzando por el templo en un pasillo hasta que no encontraron nada más. Atreus. No hay nada más que ese interruptor giratorio. Kratos. Yo lo giro, al girarlo a la plataforma en la que ellos estaban empezaría a descender y al bajar por completo verían un camino. Atreus. Mira padre, ese parece ser el mecanismo. Al ver lo que señalaba Atreus tomaría su hacha y lo lanzaría al mecanismo congelándolo así evitando que la plataforma regresara a subir, con los tres ahora siguiendo por el nuevo camino. Ellos llegarían hasta el final de un pasillo la cual bloquearía un camino que estaba en una parte alta y con Kratos nuevamente cortándolo con su hacha. Atreus con ayuda de su padre subiría primero. Subieran pero antes de que Izuku y Kratos suban del todo, un elfo aparecería en la espalda de Atreus sujetándolo por la misma y llevándoselo volando. Antes de que uno de los dos actuara serían interceptados por otros dos elfos. Con una gran desesperación Kratos estallaría en ira con sus brazos encendiéndose en llamas usando su ira espartana y con Izuku subiendo un 35% el Ofa con ambos apartando a los elfos. Una vez libre Kratos lanzaría su hacha acertando al elfo oscuro que llevaba a Atreus, pero con el mismo cayendo en otra plataforma mientras que aparecían otros dos elfos obligándolo a pelear contra ellos. Antes de que Izuku y Kratos actuara múltiples elfos los estarían bloqueando obligándolos a pelear. Ambos estarían encargándose de cada elfo que aparecía uno detrás del otro hasta que por fin dejaron de aparecer y solo quedaron los dos que se estaban enfrentando a Atreus en la otra plataforma. Kratos estaría viendo a sus alrededores para ver cómo llegar al otro lado, hasta que vio una estructura medio dañada. Kratos. Chico, ayúdame con esto, lo decía mientras que golpeaba la parte frágil de la estructura con Izuku, ayudándolo subiendo a un 50%. Una vez que vieron que hicieron un gran agujero, empezaron a empujarlo en dirección a la plataforma. Izuku. Atreus, quítate de ahí, corre. Atreus se quitaría del lugar de impacto con los dos, dando el último empujón cayendo encima de los dos elfos a la vez que se hacía un improvisado puente a la otra plataforma. Los dos sin perder tiempo cruzarían y serían interceptados por el elfo que anteriormente fue impactado con el hacha sujetando la misma hacha e intentando acertar a Kratos. Izuku frenaría al elfo con uno de sus látigos mientras que Kratos se lanzaba al mismo elfo cayendo al suelo de la plataforma arrebatando el hacha, pero antes de que Kratos la impactara en el elfo, él mismo empezaría a volar retirándose de este lugar. Izuku. Atreus, ¿te encuentras bien? ¿No tuviste alguna herida por la caída? Lo preguntaría preocupado. Atreus. No te preocupes, estoy bien gracias. Fuera pantalla. Ante aquella batalla todos estarían conmocionados y sorprendidos sin poder decir algo, hasta que por fin alguien tomaría la palabra. Kirishima. Dejando a un lado la masacre, esa batalla fue muy varonil. Tetsu. Tienes razón Kiribro. Ambos metapods chocarían puños sacando chispas. Endeavor. A mí lo que me interesa son las llamas que salieron del sujeto Kratos. Tozinori. Te entiendo pero parece más a que fue como un tipo aumentador de energía. Nezu. Entiendo sus dudas, yo también estoy interesado, pero conociendo al joven Midoriya, preguntas es lo que le sobrarán. Todos estarían de acuerdo con lo dicho por el director y pondrían atención a la pantalla. Dentro de la pantalla, los tres verían a su alrededor y verían que su único camino era por una puerta la cual se dirigirían con Kratos abriéndola. Atreus. ¿Creen que la bruja haya muerto? No me gustaría saber que murió por ayudarnos. Antes de que Kratos hablara Izuku se le adelantaría. Izuku. Es posible que sí, esa cancelación para ir a otros reinos como nos dijo parecía que ya sabían los resultados de primera mano, así que confía en mí cuando te digo que ella estará bien. Atreus. Eso espero. Ellos continuarían caminando. Fuera pantalla. Inko. Ahora que lo pienso y van dos veces que mencionan a esa tal bruja del bosque. Todos los nuevos estaban igual en duda.
A lo que el resto empezaría a explicar lo poco que saben de la bruja y la explicación de su maldición de no poder ir a otros reinos. Eri. Pobrecita señora, espero que mi papi pueda lograr ayudarla. Ante la escena inocente de Eri todos estarían muy enternecidos. Dentro pantalla. Después de un rato de caminata llegarían a una zona debajo de la enredadera que había tapado el cristal del gran puente de luz. Izuku. Miren, parece ser una de esas vainas pero más grande. Atreus. Y parece que está conectado a las enredaderas carnosas que bloquea el cristal del puente principal. Rato ya se estaba acercando a la gran vaina con su hacha listo para cortarlo, pero detrás de ellos se escucharía un sonido rocoso, la cual sería lo que parecía un gran gigante hecho de puras piedras. Izuku. Atreus, ¿sabes qué es eso? Lo preguntaba mientras que se ponía en guardia Atreus. Según lo que mi madre me relató, se les llaman antiguos, son seres hechos de pura magia, son atraídos por artefactos que en su interior tienen mucha magia con el objetivo de proteger ese mismo artefacto, en otras palabras son como cascarones vacíos. Izuku mente. Como si fuera una máquina, eso quiere decir que no habrá problema si lo destruyo por completo. Lo decía mientras que subiría a un 75% el Oza. Kratos actuaría primero y lanzaría su hacha contra el antiguo, pero solo rebotaría. Atreus. ¿Cómo matamos algo hecho de piedra? Lo decía mientras que esquivaba un rayo de energía que salía de su pecho. Izuku. Lo que tiene dentro de su pecho, tal vez sea lo que le permite moverse. Kratos. Entonces habrá que atacarlo cuando lance algún ataque. Izuku. Tengo la mejor idea. Lo decía mientras que se dirigía directamente hacia el antiguo, barriéndose por entre las piernas del mismo y colocándose en su espalda, para después usar sus látigos negros y sujetarlo por la espalda logrando que el pecho se abriera. Kratos logró ver la abertura y lanzaría un gran rayo concentrado al núcleo del antiguo, después el mismo antiguo flaqueó como si perdiera energías y terminó arrodillándose, pero aún demostrando que seguía activo. En esos Kratos se abalanzaría hacia el antiguo, dejándolo recostado con Izuku aún sosteniéndolo, en eso empezaría a golpear el núcleo del antiguo hasta que en un momento Kratos arrancaría lo que era el núcleo para después lo que era su cuerpo de roca se desplomara como piedras comunes, así terminando la batalla. Fuera pantalla. La mayoría de los presentes estarían muy conmocionados y algunos con el corazón que hacía salir. ¿Y cuál es la razón? Pues. Inko. Ese niño me va a dar un infarto un día de estos, ¿cómo se le ocurre correr frente a esa gran cosa? Exactamente, no porque ya conozcan al brócoli no significa que no van a sentirse abrumados por sus movimientos. Aizawa. Ese chico problemas no cambia, lo decía mientras que se pellizcaba la punta de la nariz con frustración. Aunque había una persona que más que preocupada estaba con un gran entusiasmo por los movimientos del peli verde en conjunto con Kratos. Eri. Eso fue grandioso, mi papi y ese señor hacerle un buen equipo. El entusiasmo de la pequeña animó a algunos, viendo el lado bueno de la escena anterior. Kirishima. Es cierto, esa batalla fue muy varonil, lo decía con Tesu apoyándolo con los dos chocando puños y sacando chispas. Ochako. Si no fuese por la explicación de Atreus, hubiera sentido algo raro, había matado a alguien Izuku-kun. La mayoría estaba de acuerdo con la Kirby. Después de un rato volverían a la pantalla. Dentro pantalla. Kratos y Atreus se dirigirían a la gran vaina para cortarla, pero Izuku se quedaría atrás viendo que el núcleo del antiguo, lo cual procedió a recogerlo y a meterlo en su pequeño costal. Atreus. ¿Qué fue lo que recogiste? Izuku. Parecía algo importante, tal vez Brock o Sindri pueden usarlo en algo que nos pueda ayudar. Antes lo comentado por Izuku se ganaría un asentimiento de Kratos, estando de acuerdo con la idea. En esos Kratos se tomaría un segundo viendo la gran vaina y procedía a clavar el hacha para después congelarlo para después rematar destrozando la parte congelada, dando al resultado que la gran vaina que cubría el cristal de arriba se liberara y con el gran puente de luz apareciendo. Izuku. Inteligente, lo congelaste para después romperlo. Atreus. Y con ello también el puente principal se liberó, lo decía señalando encima de él. Kratos. Hay que ver una manera de subir. Izuku. Uno de esos pequeños puentes hizo aparición a una parte de abajo del puente, tal vez nos permita subir ahí más rápido. Kratos no diría nada y solo asentiría con los tres tomando ese camino. Después un rato llegarían a una habitación en la cual en el centro parecía haber una plataforma circular con luz. Atreus. Parece eso un elevador.
Los decía mientras se subía a la misma plataforma. Izuku. Eso parece, y también parece que usan la luz para más que puentes. Con los tres ya arriba se activaría un mecanismo que empezaría a subirlos la misma plataforma dejándolos en la parte de arriba enfrente del gran puente principal. Atreus. Miren la puerta azul, parece que lo logramos. Lo decía con entusiasmo mientras que se adelantaba pasando por encima del gran puente de luz. Izuku. Es grandioso pero ten cuidado. Atreus. Sí lo entiendo, aún no me acostumbro a caminar en luz sólida. Los tres estarían cruzando el puente. Mientras tanto afuera de la pantalla. Mei. En serio tenemos que ver la manera de cómo llegar con Midoriya. Melissa. Te entiendo Mei, desde las habilidades de esos dos enanos y esas estructuras potenciadas con solo luz es grandiosa. Todos ante ese entusiasmo de las dos inventoras, pondría todos con una gota de sudor a excepción de Eri que estaba asombrada por lo hermoso que se ve ella el puente, la cual su mirada enternecía a todos a su alrededor. Dentro pantalla. Los tres llegarían al otro lado del puente pero Kratos comentaría algo que observó de la puerta azul. Kratos. La puerta no tiene unión. Izuku. Si no hay manera de abrirla estamos en problemas. Le decía mientras que junto con Kratos revisaban la puerta para revisar alguna manera de abrir la gran puerta azul sin éxito. Kratos. Hay que revisar los alrededores, debería de haber una manera de entrar. En eso los tres escucharían sonidos metálicos viniendo del lado derecho y al seguirlos se encontrarían con Sindri. Kratos. El enano otra vez. Atreus. Sindri. Izuku. Sindri, ¿cómo cruzaste a este lado? Literal acabamos de liberar el puente apenas. Lo decía con extrema gran duda. Sindri. Oh sí, lo observé desde este lado como el puente retomaba forma. Izuku. Cuando tengamos más tiempo quisiera que me contaras cómo haces eso. Sindri. Tal vez más adelante. Atreus. Por cierto Sindri, tenemos algo que quisiéramos que echaras un vistazo. Izuku entendería y sacarías de su bolsa el núcleo del antiguo. Sindri. Vaya. ¿Acabaron con un antiguo? Kratos. Sí. Sindri. ¿Fue difícil? Izuku. Algo así. Sindri. Bien, si logran conseguir más de estos podré construirles grandes artefactos. En eso los tres asentirían. Fuera pantalla. David Shield. No tiene sentido, no le veo manera en la cual él haya logrado llegar hasta ahí. El resto de los presentes estaban igual en dudas. Kaminari. Brock es igual de misterioso la otra vez que estaba hablando con Midoriya de la nada había desaparecido. Nezu. Los enanos sí que son algo reservados con sus trucos, lo decía por el hecho de que parecía que Sindri intentaba evadir la pregunta de su manera normal de transportarse. Centro pantalla. Alguien hablaría y señalaría algo que tenían a su lado. Izuku. ¿Y esto, qué es? Lo decía señalando a lo que parecía un artefacto de madera con dos puertas. Atreus. Nos encontramos también de estos en Midgard. Sindri desde su puesto de trabajo. Esas cosas se desconocen como santuarios, son hechos por los gigantes. Izuku. ¿Y qué hace aquí? Lo decía mientras que abría las dos puertas del santuario por completo. Sindri. No solo este, hay muchos dispersados por todos los reinos, se dice que es con la intención de compartir la sabiduría de ellos con el mundo, aunque no sé precisamente si es por esa precisa razón. Todo esto se decía mientras que Atreus analizaba el santuario. Atreus. Está gigante, lo decía señalando en el medio del santuario, es hechicera. Se llama Groa, lo decía para después ir al lado izquierdo. Parece que tenía visiones, después de decir eso se dirigiría al lado derecho. ¿Odín la mató por su libro? Lo preguntaba en duda. Izuku. ¿Odín? Lo que relatan de él se dice que es que quiere paz y conectar a los 9 reinos porque le habrá matado solo por eso. En eso se escucharía una risa que vendría de Sindri desde su puesto. Sindri. ¿Odín? No debes de creerte todo lo que relata, todo el caos y desorden entre los reinos, todo es por culpa de ese mismo ser que dices que quiere paz. Entre más explores los 9 reinos, descubrirás lo que es en realidad. Fuera pantalla. Todos estarían sorprendidos e impactados por lo relatado del santuario. Momo. Eso es un horror. Kaminari. En verdad es casi de entender, cuando investigaba sobre el dios Thor por Midón, recuerdo haber leído una vez que el dios Odín es capaz de hacer lo que sea por conocimiento, incluso se dice que llegó a ahorcarse y el mismo ojo que se dice que le falta el odio por conocimiento, en resumen lo que llegué a entender es que él es capaz de lo que sea por conocimiento.
Lo dicho por el Pikachu pondría a todos de mala manera, y algunos ya ni siquiera se habían tomado la molestia de señalarle a Kaminari, el que conociera eso ya que el día anterior ya había explicado que había investigado sobre los dioses nórdicos por su don, pero no le quitaba que era raro. Dentro de pantalla. Atreus. Mire, parece que hay un agujero en la pared del templo, tal vez nos pueda llevar de adentro. Kratos e Izuku solo sentirían con los tres tomando ese camino. Después de un rato estarían caminando, entrarían por fin al templo. Izuku. Por fin entramos. Lo decía viendo que nada más tenían de frente un pasillo ancho. En eso los tres tomarían rumbo y cruzarían todo el pasillo, hasta que llegarían a un pasillo sin salida. Atreus. ¿Y ahora? Kratos. Por ahí, lo decía señalando una pared dando la idea de pasarla trepando. Chico, ¿sabes escalar? Izuku. Ustedes tranquilos, tengo una manera, lo decía mientras que se lanzaba a la misma pared y empezaba a flotar. En eso por detrás Kratos con Atreus subiendo la espalda de su padre mientras se desplazaban por la aparente. En eso Izuku de su traje saldrían unas pequeñas garras en la cual se empezaría a desplazar con facilidad gracias a sus don de flotar. Atreus. Eso es asombroso, ¿cómo puedes desplazarte así de fácil? Izuku. Es gracias a mi habilidad de flotar, junto a unos pequeños dedales como garras que me dio Brock. Flashback. Brock. En este reino hay muchas zonas rocosas, no vas a poder desplazarte en caminos rectos siempre, así que te voy a otorgar esto. Lo decía dándole unos dedales la cual Izuku se colocaría en los mismos dedos para después los mismos dedales, después esos mismos dedales empezaron a infundirse en los guantes de Izuku. Izuku. ¿A dónde fueron? Brock. Es una de las últimas creaciones que yo he hecho con mi hermano antes de distanciarnos, son perfectos, te separa atacar y para transporte zonas rocosas, pensé que te podrían servir si los combinas con tu habilidad de flotar ya que no puedes movilizarte y solo puedes mantenerte en la zona, piénsate que te movilizarías igual de fácil que una lagartija. Izuku. Increíble, pero ahora ¿cómo hago que salga? Brock. Simple, solo concéntrate. En eso Izuku cerraría los ojos para después los mismos dedales garras apareciera. Izuku. En eso Izuku saltaría usando su don de flotar llegando hasta el techo clavando las mismas garras y empezando a movilizarse recordando cómo lo hace Tsuyu. Izuku. Brock son grandiosos. Brock. Lo sé. Lo decía con un gran orgullo. Fin del flashback. Izuku. Los enanos sí que hacen muchas cosas increíbles. Atreus. De hecho dicen que ellos hicieron la misma hacha de mi padre antes era de mi madre. Izuku. Es grandioso, hacer que un artefacto puede lanzar elementos. Kratos. Son molesto, pero sus habilidades son de reconocer. Fuera pantalla. Mei. Es increíble los bebés que pueden hacer ellos. David Shield. Es cierto, es impresionante cómo pueden hacer que unos simples dedales aparezcan y desaparezcan y una hacha puede soltar toda esa cantidad de frío sin límites. Nezumente. Si logramos hacer que haya una conexión entre ambos mundos, podría ofrecerles a esos dos hermanos ser maestros en la UA. Autor. Tan solo me da escalofríos de pensar amén con esos conocimientos. Dentro pantalla. Después de estar desplazándose por la pared lograrían visualizar algo. Kratos. Ahí la luz. Atreus. La han cubierto con esa cosa, pero ¿por qué? Después de un rato más llegarían a una plataforma en la cual encontrarían otra de esas vainas grandes. Atreus. ¿Y ahora qué? Kratos. La luz está cerca, tenemos que encontrar la manera de llegar. Izuku. Esa vaina parece que si la liberemos, podría activar el cristal de ahí y nos podría proporcionar un puente. Kratos asentiría ante lo dicho por Izuku y volvería a congelar para después destrozar la vaina así liberando la luz y creándose un puente. Atreus. Genial. Lo diría mientras que los tres tomaban ese camino. Después un rato caminando llegarían a un sendero que parecía tener partes carnosas. Izuku. Ok, esto es desagradable. Lo decía con un asco en su voz al escuchar cada paso de él como chicloso y baboso. Atreus. Sin contar el olor. Después de tomar ese sendero llegarían hasta un callejón sin salida pero con muchas pequeñas vainas. Atreus. ¿Crees que puedas cortar todas esas antes de que se regenere? Lo preguntaría viendo a su padre. Izuku. Yo puedo. Lo decía tomando un paso adelante. Atreus. ¿En serio, qué vas a hacer? Izuku. Para lo que voy a hacer recomiendo agacharse.
Kratos y Atreus harían lo recomendado para después Izuku sacara sus látigos negro y como un tornado fuese los moviera a su alrededor cortando todas las vainas de golpe y liberando una entrada. Atreus. Eso fue grandioso. Izuku. Gracias, pero deberíamos seguir. En eso los tres retomarían su camino por el nuevo sendero. Fuera pantalla. Mina. En serio no soporto esas cosas asquerosas y viscosas. Midnight. Te entiendo Mina, mis condolencias para el joven Midoriya que tiene que soportar el tocar y oler. Todas las mujeres en la sala sin excepciones compartían lo pensado por las dos chicas. Restando algunos chicos también les desagradaba eso pero no hasta el punto de las mujeres. Dentro pantalla. Después de un rato de caminar en el pasillo en el que se encontraba encontrarían una pared. Izuku. Tocará escalar otra vez. Lo decía mientras que se acaba nuevamente sus detalles garras. Ya empezó a escalar con Atreus y Kratos detrás de él. Atreus. Oigan, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo creen que lo podremos meter en el Bifrost? Kratos. La bruja dijo que entráramos. Atreus. ¿Eso dijo? Kratos. ¿Cuánto fue desterrada de este reino? Atreus. ¿O cómo me perdí de eso? Kratos. Te preocupaba más su seguridad que nuestro objetivo. Con eso último dicho llegarían hasta arriba. Para encontrar más camino hasta llegar a una parte baja obligándolos a agacharse para seguir caminando hasta que se encontrarían con un elfo interceptándolos. Izuku. Otro más. Kratos. Atrás. Lo diría interceptando al elfo que se les habría lanzado sujetándolo del cuello para después estamparlo en el suelo con resultado a que el mismo suelo se rompiera y los tres cayeron deslizándose hasta casi caer en una cornisa. Atreus. Las luz. En eso sería callado por Kratos para que no gritara señalando a la cantidad de elfos que se encontraban en el techo y en paredes. Kratos. SHHH, sí, ya casi lo alcanzamos, hay que tener cuidado entendido. Izuku barra Atreus. Sí. En esos empezarían a tomar un sendero a su lateral hasta encontrarse con una gran vaina que conectaba una parte de donde estaban posicionados los elfos oscuros. Izuku. Si lo rompemos liberaremos cada vez más la luz, pero a la vez alertaremos a los elfos. Kratos. En ese caso tendrán que prepararse para cuando caiga. Habrá que moverse rápido. En eso Atreus y Izuku solo sentirían preparados para después Kratos nuevamente romper la gran vaina como las anteriores. En eso todo empezaría a tambalearse y saltarían a una plataforma que tenían abajo. Izuku. ¡Cuidado! Lo decía mientras que con un golpe rompía una gran roca que se dirigía hacia ellos. Kratos. Aquí vienen, niño quédate atrás. En eso una gran cantidad de elfos oscuros aparecerían enfrente de ellos bloqueándoles el paso del puente. Izuku. Espera, tengo una idea. Lo decía poniéndose enfrente de ellos para después soltar una gran balas de aire con el 50% dispersando a todos los elfos y logrando que la mayoría se estrellara con muchas estructuras dejándolos noqueados. Después de lo hecho por Izuku, Kratos se abalanzaría contra los restantes con su hacha impactándola en el suelo soltando una gran dispersión de hielo para que los alcanzados terminaran congelados. Unos dos últimos elfos estarían listos para balancearse contra Kratos y Izuku, pero Atreus se aprovecharía e impactaría con un lanzamiento de doble flecha a cada uno de los dos elfos en la cabeza. Al final de llegar a un pasillo se encontrarían con otra vaina. Izuku. Kratos, tú rompes esa vaina Atreus y yo te cubrimos. Kratos asentiría y procedería a cortar la vaina para después la plataforma en la que estaba a empezar a desvanecerse. Izuku. Con el permiso de ustedes. Lo diría actuando rápido y sujetando a los dos con sus látigos para después activar su don de flotar así los tres bajando lentamente a la plataforma de hasta abajo. Kratos. Bien hecho chico. Izuku solo asentiría para el final bajar los tres por completo la plataforma de abajo. Fuera pantalla. Todos estarían como emocionados ante toda la acción mostrada con algunos con sus corazones a punto de salir como Inko y Mitsuki por la preocupación de lo que le pasara al peli verde. Inko. Mi corazón de madre no va a soportar otra de esas. Lo diría tomando grandes bocanadas de aire. Aizawa. Ese chico problemas en serio se ve que ya no es el mismo de antes. Tothinori. Tienes razón Shota, esa manera de actuar rápido antes de que empezaran a caer es de admirar. Yo diría con un gran orgullo por su sucesor. Kirishima. Izubro esa manera de actuar de manera inmediata es grandioso. Lida.
Aunque sigo negándome que está mal lo de matar, no voy a negar que el sujeto Kratos y su hijo saben pelear bien. Lo decía con gran sinceridad, con el resto de acuerdo con él. Fuera pantalla, Atreus acercándose al gran faro de luz que se encontraba en medio de la nueva plataforma. Vaya. La luz hace que el templo reaparezca. Lo decía viendo al cielo que se tornaba de una manera más hermosa sin el tono rojo de antes, y también a sus alrededores viendo que puentes y más reaparecen. Izuku. No voy a negarlo, no ha visto algo tan hermoso en mi vida. Lo decía también admirando a sus alrededores. Atreus. Espera, está cantando, lo decía señalando la luz. La oigo, les dije que la oía. ¿Crees que está dentro? Lo decía mientras que intentaba pasar la luz, pero solo terminó quejándose de dolor. Izuku. ¿Te encuentras bien? Atreus. Sí, solo que dolió mucho. Se sintió como si mi mano se quemara. Lo decía mientras que se revisaba la mano, pero no se mostraba ningún rastro de quemadura. Fuera pantalla. Sorprendentemente, aunque así lo fuese, todos fijarían sus miradas a Kaminari, siendo que al parecer él era el que tenía más conocimiento del tema nórdico. Hiro. ¿Podrías explicar? Kaminari. De lo que yo sé, conectado a un río de almas que más sirve como un pasaje para luego ir al reino de los muertos. Eso. Kaminari se tomaría un momento para pensar. Eso es lo que el chico escuchaba: múltiples almas que no podían pasar el reino de los muertos. En eso todos quedarían sorprendidos por dos cosas: por el origen de las voces que escuchaba Atreus y que Kaminari supiera todo eso. Ibara. Me alegro de que esa gente por fin pueda descansar en paz. Los decía juntando sus manos en modo de rezo mientras que una luz la iluminaba. Autor. ¿De dónde pincho salió esa luz? Dentro pantalla. Kratos. Quédense aquí. Atreus. Pero quiero ir. Kratos. Quédate aquí. En eso le entregaría su hacha a Atreus. Úsala solo como últimos recursos. Atreus. ¿Me estás dando tu hacha? Kratos. Estoy dejando que la sostengas, no es un obsequio, y chico, confío en ti. Izuku. No te preocupes, yo lo cuido. En eso Kratos empezaría a meterse poco a poco a la luz hasta que ya no mostró rastro, dejando a Izuku y estoy solos. Atreus. Y dime, ¿cómo es? ¿De dónde vienes? Izuku. Pues de dónde vengo está lleno de muchas ciudades, pueblos, por así decirlo. Atreus. Grandioso. Lo decía todo mientras que apuntaba en una pequeña libreta. ¿Y tienes familia? Izuku. Sí, madre, y mi hija. Atreus. ¿Tienes una hija? Izuku. Sí, es mi princesa. Atreus. Pero no comentaste de alguna pareja. Izuku negando con la cabeza. Es adoptada. Atreus. ¿Y por qué estás aquí? Izuku. Como ya les expliqué, me gusta explorar, pero por una rara razón llegué a este reino. Mi exploración hizo que de la nada llegara hasta aquí. No me quise alejar tanto de mi familia, pero estoy seguro que estarán bien. Fuera pantalla. Inko. Me alegra de que mi hijo nos tenga mi Eri aún en su corazón. Eri. ¿Cuándo podré volver a abrazar a mi papi? Se lo preguntaba directamente a los inventores con una mirada como de cachorro triste, achicándoles a todos el corazón. Pero todos también estarían en duda para saber cuánto faltaría para regresar a Izuku. Melissa. Ya estamos trabajando en eso solo. Mei. Yo aún estaría trabajando en eso si no fuese porque Melissa me arrastró para ver esto. Melissa. Izuku y yo ya te hemos dicho muchas veces que tienes que descansar. Mei estaría haciendo pucheros, ya que aunque quería seguir trabajando en el invento, había disfrutado el ver todos bebés mostrados. Dentro pantalla. Antes de que se hiciera más preguntas, múltiples elfos oscuros aparecieron. Atreus. Mierda, son más que antes. Lo decía mientras que tomaba con sus dos manos el hacha. Izuku. Atreus, atrás de mí. Antes de que alguno de los dos actuara, un elfo aparecería detrás de Atreus sujetándolo. Antes de que Izuku fuera a ayudar, sería sujetado por tres elfos, dos en sus laterales y el otro por su espalda. Atreus. Izuku. ¡Ayuda! Izuku mientras forcejeaba sentía mucha rabia e impotencia. Izuku mente. Tengo que, si no Atreus podría morir. En eso se vería en cámara lenta otro elfo a punto de clavar su lanza en Atreus. Dentro del Oza. Izuku. ¿Qué hago para salvarlo? No se me ocurre nada. Lo decía desesperado viendo a los antiguos portadores. Nana. Desde que llegamos a este mundo hemos visto y pensando Daigo. Debes cruzar la línea. Izuku. ¿Qué? Pero eso no está. Koichi.
Te entendemos, pero créenos, séptimo, estuvimos al principio en negación al principio, pero si no lo haces Atreus morirá. Izuku con la mirada abajo. Lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? Daigo. Tengo una idea. Lo decía con una sonrisa ancha. Fuera de Loza. La lanza del elfo quedaría a centímetros de Atreus y al fijar bien la vista se vería que estaba siendo sujetando por uno de los látigos de Izuku, y al voltear al mencionado se vería que soltaba unos rayos muy intensos en todo su cuerpo, incluso se veía sus ojos muy brillantes, pero lo que llamaría más la atención era que los elfos que antes lo sujetaban estaban muertos con los látigos negros que salían de la espalda de Izuku atravesando a los elfos. En eso Izuku retiraría los látigos de su espalda para después lanzarse al elfo que había detenido de atacar a Atreus, golpeándolo en la cabeza con una gran fuerza, matando al mismo elfo por la fuerza dada en la cabeza. Izuku fijaría su mirada a el último elfo que sujetaba a Atreus, la cual por la mirada vacilaría aflojando el agarre de Atreus con el mismo, aprovechando para clavar el hacha en el estómago del elfo para después con su cuchillo clavarlo en la cabeza. Ambos estarían recuperando el aire. Atreus intentaría hablar pero Izuku se le adelantaría mientras lo revisaba. Izuku. Atreus, ¿estás bien? Atreus. Sí, pero tú, rompiste tu regla de no matar. Izuku. Mi promesa de salvar vidas es más importante, además le prometí a tu padre de protegerte. Fuera pantalla. Todos estarían sorprendidos y paralizados por lo que acababan de ver. Uraraka. Izuku-kun acaba de... Shoto. ¿Matar? Sí lo hizo. Todos, a pesar de que no estaban de acuerdo con matar, no podían juzgar ya que la razón fue para salvar a Atreus y que no tenía muchas opciones. Bakugo. Y... ¿en serio esperaban que el nerd no lo hiciera? Todo ahí lo está intentando matar y con quienes viaja era cuestión de que alguno de esos extras de elfos lo orillaran a eso y acabamos de ver ese momento. Aizawa. Katsuki tiene toda la razón, ustedes también, lo diría empezando a señalar a los antiguos de la clase A y B, es posible que un villano los orille a elegir salvar a muchas vidas con tal de arrebatar una, no digo que esté bien lo que acaba de hacer el joven Midoriya, pero en el mundo en el ahora él está desde que llegó cada ser le ha demostrado que es si no cruza esa línea los que están cercas la pagarán. Nezu. Tienes razón Shota, y ahora que lo mencionan el joven Katsuki y Aizawa lo he estado analizando rápidamente y serán muy pocas las personas que vayan a venir con nosotros una vez que el invento para ir a ese mundo esté terminado. Uraraka. ¿Pero por qué? Nosotros queremos ayudar y regresar a Deku-kun. Muchos estarían de acuerdo con la Kirby ya que es igualmente querían regresar a su amigo Peli Verde. Tozinori. Entiendo lo que quieres llegar el director Nezu y estoy de acuerdo con él, ese mundo es posible que también los termina brillando a cruzar la línea mientras que intentan regresar a Midoriya Shonen, y lo que quiere el director es de que solo los que estén dispuestos a cruzar esa línea con tal de regresar al joven Midoriya Shonen. Todos estarían en la sala completo silencio procesando lo dicho anteriormente. Nezu. Esto lo hablaremos el día siguiente, los que tengan el valor para cruzar esa línea no lo comentarán ni apuntaremos en una lista los que confirmen. Todos no harían más que solo asentir viendo la pantalla mientras que seguían pensando en lo anterior. Dentro pantalla. Atreus. Gracia, pero... Izuku. Entiendo, ya se tardó. Lo decían refiriéndose a Kratos viendo al faro de luz. Atreus. ¿Y si lo sacamos? Izuku. Yo lo hago. Atreus. ¿Pero qué vas a hacer con lo del ardor? Izuku. Tú mira. Lo decía mientras que sacaba sus látigos para después envolver todo su brazo. Atreus. ¡Qué cool! Izuku no perdería más tiempo junto el Ofa se metería la mano a la luz. Izuku. Siento algo, creo que es él. Lo decía sujetando lo que sentía para después con su otro brazo sacar un látigo y sujetarse de un pilar y así haciendo fuerzas para sacar lo que había sentido siendo Kratos. Kratos. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Atreus. Te sacamos. Esperamos y esperamos pero no salías, así que Izuku te sacó. Kratos. Pero, solo pasaron unos instantes, decía bajando su voz cada vez más al ver los cuerpos de los elfos muertos, pero Atreus se estaba empezando a enfurecer y alzando la voz. Atreus. ¡No! Llevabas mucho tiempo ahí. Me dejaste aquí. Otra vez. Yo no te importo, Kratos.
Es imposible, lo decía mientras alzaba su mano con el Bifrost que se veía que si piedra brillaba ahora claramente cargado con la luz de Alfheim. Atreus. Hay que irnos antes de que aparezcan más, espero que tengas lo que querías. Kratos. Sí, lo decía mientras llamaba a el hacha Izuku. Miren, ahí está la salida, pero no hay luz para hacer un puente. Atreus. Sí, pero el arco de la bruja no sirve. Kratos. Niño, tu arco. Atreus le entregaría el arco a su padre que después él mismo pasará el Bifrost en la cuerda del arco con la cuerda empezando a brillar. Ahora dispara tu flecha a la piedra. Haría lo dicho, disparando al encendiendo el cristal apareciendo a la vez un puente de luz. Autor. Viéndome otra vez God of War 4 me doy cuenta que algunos puzzles son innecesarios mencionarlos ya que a diferencia de los otros ya narrados venían con charlas importantes o de interés pero otras no, así que quiero que entiendan que voy a omitir ciertos puzzles por no tener frases entre medio y si los agrego es porque agregaré conversaciones extras, les agradezco por comprender. Después de un rato llegarían al otro lado de la gran puerta azul circular. Izuku. Otra vez con la puerta que no es puerta. Kratos. Ahí hay un cuenco. Lo decía señalando a un lateral alto de la puerta. Izuku. Y aparentemente esa es su runa. Lo decía señalando la parte superior del marco de la puerta azul. Atreus. Pero ¿cómo voy a llegar hasta ahí? Izuku. Así. Lo dijo cargando a Atreus para saltar con él y subirlo en la plataforma donde el cuenco. Atreus. Gracias. Lo decía mientras que revisa el cuenco. Fuera pantalla. Nezu. Qué diversión, otro acertijo. Lo decía con gran entusiasmo, pero el resto que estaban a un lado estarían frustrados. Dentro pantalla. Kratos. ¿Qué dice? Atreus. Los hombres y árboles más importantes, comienzan siendo como yo de grandes, si es semilla. Lo decía mientras que escribía la runa. Fuera pantalla. Nezu. Qué acertijos tan más divertidos. Tocinori. Lo admito, ese acertijo me gusta, podría usarlo Lawa como su segundo lema. Aizawa. Tienes razón, es bueno. Dentro pantalla. En eso la puerta azul empezaría a brillar y se mostraba por fin una unión en la puerta. Izuku. Entonces, la puerta sí era puerta, Lo decía mientras bajaba con Atreus en mano. Kratos se acercaría a la puerta y la abriría inmediatamente se encontrarían con múltiples elfos de luz entrando al templo sin dirigir tan siquiera la mirada. Al salir completamente del templo los tres verían lo que parecía un reino diferente, no tenía la neblina y el cielo rojo, a la vez que veía dos puentes de luz a sus laterales la cual se veía como más elfo de luz se transportaban en dirección de regreso al templo. Izuku. ¡Wow! Eso sí que es hermoso. Atreus. Tienes razón, esto sí es como en los relatos de madre. Lo decían mientras que cruzaban el gran puente de luz, pero en eso otra vez el elfo oscuro con grandes cuernos aparecería volando por encima del puente. Atreus. Genial, es otra vez el de grandes cuernos. Fuera pantalla. Katsuki. Genial, otra vez ese idiota, lo decía con el resto igual de frustrados por la terquedad del elfo. Dentro pantalla. El elfo oscuro parecía decir múltiples cosas en su idioma mientras que les apuntaba con su gran lanza, para después retirarse. Izuku. Y se fue. Kratos. Volverá. Ellos llegarían al final del puente. Atreus. ¿En serio tenemos que volver a bajar? Kratos. ¿Ves algún otro camino? Atreus. No. Izuku. Yo sí. Kratos. ¿Cuál es tu idea, chico? Izuku. Puedo sujetarlos con mis látigos para después saltar hasta el otro lado con ustedes conmigo. Kratos. ¿Estás seguro? Izuku. Sí, no te preocupes, no sería mi primera vez, ya lo he hecho con más personas. Kratos aceptaría asintiendo con la cabeza para después Izuku con sus látigos sujetar a Kratos y Atreus de la cintura. Izuku. ¿Listos? Atreus. Más que listo. Kratos solo asentiría para confirmar a Izuku, con gran fuerza se impulsará al otro lado de donde se encontraba el bote. A centímetros de donde se encontraba el bote serían interceptados en el aire y llevados al suelo donde el cuenco de arena, por el elfo de grandes cuernos, mientras los tres se reponían por los caída. Atreus. Genial, otra vez él. Kratos. Atento niño. Lo decía mientras que se ponía en guardia. Autor. Les recuerdo por tercera vez que no soy bueno relatando peleas.
En eso el elfo cargaría en dirección hacia Kratos, el cual bloquearía con su escudo para después Izuku golpeara con un 30% de loza al elfo obligándolo a retroceder. Atreus lo cegaría al impactarlo por una flecha cargada de luz. Antes de que alguno de los tres cargara contra el elfo, el mismo elfo cargaría su lanza de energía para después dispersar una gran niebla, perdiéndose el mismo elfo en ella. Kratos. Niño conmigo. Izuku. Tengo una solución. Después de decir eso, con el 70% de loza soltaría una bala de aire despejando por completo la niebla y logrando que el elfo volando se aturdiera. Kratos no perdería la oportunidad y lanzaría su hacha hacia el elfo, acertando en su hombro obligando al mismo elfo por el dolor a caer en el suelo. Kratos e Izuku no perderían tiempo y se lanzarían hacia el elfo con Izuku amarrándolo con sus látigos impidiéndole hacer otro movimiento para después Kratos tomaría la lanza del elfo para clavarla en el estómago del elfo con ese ataque, logrando que el elfo cayera al suelo con su respiración claramente agonizando. En eso el elfo empezaría a hablar débilmente frases en su idioma. Atreus. No puede ser. Izuku. ¿Qué fue lo que dijo? Atreus. Dijo que nos equivocamos, ayudamos a los malos. Kratos. Yo. Atreus. Déjame adivinar, vas a salirme con eso de que no debimos involucrarnos. Kratos. Suficiente. Atreus. ¿Podemos largarlos de aquí de una vez? Kratos. ¿Recuerdas la respuesta? Atreus. Sí, sí. Atreus dibujaría en el cuenco de arena para después la plataforma volviera a subir. Fuera pantalla. Todos en la sala estarían muy incómodos por aquella escena de Atreus y Kratos. Inco. Me alegra de que mi hijo tenga compañía, pero me pone incómodo que está en medio de esa discusión. La mayoría estaba de acuerdo con la Midorilla mayor. Ida. El lado bueno es que el señor Kratos parece ya tenerle más confianza a Izuku. Giro. Sí, bueno, salvar más de una ocasión a su propio hijo, creo que algo bueno tenía que salir tarde o temprano. Todos estarían de acuerdo ante lo dicho por la roquera. Ochako. Yo solo espero que ellos puedan arreglar sus problemas. Shoto. Yo creo que sí. Ochako. ¿Qué te hace estar tan seguro? Natsuo. Entiendo lo que quiere decir Shoto, parecen tener una relación menos tensa que la que tenemos con nuestro viejo, él por lo menos demuestra amor a pesar de su carácter. Endeavor. ¿No creen que están exagerando? Shoto. No, ni un poco. Natsuo. Si todavía aún no te has dado cuenta, pues te lo señalamos, las únicas veces que hemos comido en grupo es cuando nos enteramos que Midorilla viene de visita a comer. Shoto. Si no está de invitado ni nos molestamos en aparecer para nada. Los dos hermanos Todoroki todo lo decían con un tono más frío que su don. Mientras tanto la mayoría de los presentes en la sala estarían sumamente incómodos. Tothinori. Si están de acuerdo conmigo creo que deberíamos de seguir. Todos estarían de acuerdo con la intención de desvanecer la escena incómoda. Dentro pantalla. Los tres estarían subiendo hasta que... Atreus. Niño, lee esto. Niño, ¿qué dice? Kratos. ¿Hay algo que tengas que decirme, niño? Atreus. Digo que solo me hablas cuando necesitas que haga algo. Si no fuese porque nos acompaña Izuku no tendría una conversación normal. Si madre estuviera aquí. Kratos. Si tu madre siguiera con vida no estaríamos aquí. Ante eso último dicho quedaría un momento incómodo, tanto que hasta los que estaban fuera de la pantalla estaban mucho más incómodos que antes, pero el que estaba peor era Izuku, que veía esa escena de primera mano sin poder decir nada más. Daigo. Esto se puso muy incómodo. Nana. Sí, y eso que no somos los que están enfrente de ese caos. Izuku mente. Gracias por la ayuda. Lo diría en un tono sarcástico hacia los antiguos portadores que nada más señalaban el momento incómodo. Kratos. Atreus. Atreus. Olvídalo. Kratos. Bien. La plataforma subiría hasta lo alto y se subirían al bote con Kratos remando en dirección de vuelta al puente. Atreus. ¿Entonces? ¿Estaba en la luz? Kratos. ¿Quién? Atreus. Tú sabes. Kratos. No, no estaba ahí. Atreus. Tampoco es que te importa que ella hubiera. Kratos. Fíjate lo que dices, niño. Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera, y yo haré lo mismo. Atreus. Lo lamento, no me di cuenta. Kratos. No, lo entiendo. No conoces mis modos.
Sé que no ha sido fácil. Lo decía mientras volvía a remar. En la luz, solo veía los momentos pasar. Si eso te sirve de consuelo. Atreus. Eso es bueno saberlo. De verdad. Kratos. Chico, después de que regresemos a Midgard, si queréis aún acompañarnos no objetaré. Él lo decía pero por dentro él había visto que su hijo se había acomodado mucho con el chico. Izuku. ¿Es en serio? Pues mi respuesta es sí, agradezco la oferta. Atreus. Eso es grandioso, quiero saber más de tu lugar de origen. Izuku. Sí, tal vez si se da el momento más adelante. Fuera pantalla. Shoto barra Natsuo. Se lo dijimos. Shoto. Ese sujeto tenía una mirada muy diferente a la que el viejo demuestra a diario, así que era de esperar. Momo. Yo me alegro de que al menos ellos ya estén bien. Tozinori. En parte puedo entender al sujeto Kratos, es difícil perder a un ser querido y más seguir adelante sin esa persona. Lo decía recordando a su maestra con una mirada triste. Inko. Sé que es difícil perder a alguien pero no estás solo ahora, Toshi. Lo decía con una sonrisa mirando fijamente al símbolo de la paz, el cual respondería con un beso en la mejilla. Pero ese acto sorprendería a la mayoría y presente. Mina. Oh por Dios, ¿cuándo pasó? ¿Y lo sabe Midoriya? Katsuki. Eso pasó hace un año y no es un secreto. Kirishima. Si tú ya lo sabías Bakugou, ¿por qué no lo comentaste? Toshinori. Pues como lo dijo el joven Bakugo, no era un secreto pero tampoco es que lo iríamos a contar por ahí, no negamos nada y tampoco lo ocultamos. Inko. Pero regresando a lo principal, es bueno que tendré a mi hijo buena compañía a partir de ahora. Nezu. Tiene razón señora Inko, aparentemente el señor Kratos ya tomó más confianza con el joven Izuku. Pero si están de acuerdo conmigo deberíamos de seguir. Todos sin excepciones se sentiría listos para seguir viendo. Dentro pantalla. Atreus. Sindri dijo que madre era una guerrera. ¿Estaba en una guerra también? Kratos. Algo así. Su familia fue asesinada por enemigos y solo ella logró sobrevivir. Recorrió el camino del guerrero, pero su guerra consistía en seguir viviendo. Enfrentarse sola en un mundo cruel. Izuku. Puedo entender eso por experiencia. En mi tierra natal empecé como un guerrero junto con mis compañeros. Nuestro deber era protegerlos de gente cruel, pero cuanto menos no lo esperábamos ya estábamos en una guerra. Atreus. Entonces yo podría también estar involucrado en una guerra. Kratos. Eso decides tú, con qué rumbo de tu destino quieres tomar. Atreus. Pero entonces es por eso la razón de que madre le pidió a Sindri y Brok que forjar el hacha. Kratos. Tenía la fuerza para blandir un arma así y la sabiduría para usarla y hacer el bien. Se encomendó a proteger a los más débiles. Atreus. Para proteger a los elfos. Kratos. No. Izuku. Eso es admirable. Fuera pantalla. Endeavor. Esa mujer se escucha que fue muy admirable, sin duda digna del título de héroe. Aizawa. Razón no te falta. Nezu. Ese niño es hijo de buenos luchadores. Dentro pantalla. Después de tanta charla llegarían por fin a tierra encontrándose nuevamente con Sindri. Sindri. Volvieron. Veo que estuvieron ocupados. Izuku. Creo que mejor no me voy a partir de cabeza en intentar ver cómo llegaste aquí otra vez. Sindri. Un acto muy sabio de tu parte, los trucos de los enanos son muy difíciles de entender si no te tomas tu tiempo. Fuera pantalla. Mei. ¿Cuánto quiere uno que Izuku sea hablador y preguntón no lo hace? Lo decían frustrado por querer saber cada vez más los secretos y habilidades de los enanos, la cual esa frustración la compartían Nezu y David Shield. Dentro pantalla. Estarían los tres, seguirían con su camino de regreso a Midgard. Atreus. Padre, debo confesarte algo, todas esas voces en mi cabeza, no es la primera vez que las sentía. Cuando conocimos a Brok, su animal me advirtió de algo ocurrió en los árboles, es la razón de por qué ella no quería cruzar. Kratos. ¿Ella te lo dijo? Atreus. Bueno, yo podía sentir lo que estaba sintiendo, de que tenía miedo. Kratos. Si vuelve a suceder dímelo, ¿entendido? Izuku. Es grandioso, eso suena como una habilidad de uno de mis compañeros. Atreus. ¿En serio? ¿Cómo funcionaba? Lo decía emocionado con una libreta en mano para apuntar. Izuku. Jeje, él puede desde hablar con ellos hasta pedirles que hagan lo que él les pida. Atreus. Eso es grandioso, ¿y cuánto es el límite de esa habilidad? Izuku.
Es hasta que no pueda hablar más, ya que lo he visto usar hasta una parvada de aves hasta un ejército de insectos. Kratos. Esa capacidad se puede usar hasta como reconocimiento y se puede ahorrar muchas bajas. Izuku. Sí, pero mi amigo Koda ama mucho los animales, que le cuesta mucho pedirles a los animales eso. Kratos. Un guerrero ante la batalla tiene que cerrar su corazón ante esas cosas. Izuku. Sí, tal vez. Fuera pantalla. Koda al escuchar que Izuku aún pensaba y hablaba de buena manera, incluyendo los elogios de Kratos hacia él. 0. Bien hecho amigo, todavía no te conoce ese sujeto Kratos, y con un pequeño resumen de Izuku te ganaste elogios y consejos de él. Se lo decía felicitándolo y consiguiendo que se pusiera más nervioso. Koda. Gracias. Dentro pantalla. Los tres llegarían al final del puente entrando al centro del templo nuevamente en la sala de la representación del árbol del mundo. Atreus. ¿Y ahora? Kratos. Tenemos la luz, a Midgard. Con eso dicho se posicionaría en el medio del templo activando el mecanismo y volviendo a pasar el show de luces el capítulo anterior. Atreus. Es una locura pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos permitiera viajar sin movernos. Izuku. No lo voy a negar, nunca me voy a cansar de este show de luces. Con eso último dicho la puerta de Midgard se tornaría en un brillo rosa indicando que estaba nuevamente en ese reino. Fuera pantalla. Todos los nuevos estarían asombrados desde el inicio por tal maravilla. Inko. Esto es. Mitsuki. Hermoso. Nezu. Es entendible incluso nosotros que ya lo hemos visto antes, no deja de asombrar. Mei. Y pensando que todo esto fue construido por todas las razas de los 9 reinos. Izuku y Kratos se encargaría de abrir la puerta sujetando a cada uno una parte de la unión de la puerta pasando los tres ya al salir se escucharía como metal afilándose el observar bien se vería a Brock. Fuera pantalla. Giro. Genial, otra vez él. Lo decía con frustración con el resto de igual manera a excepción de los nuevos. Fuyumi. ¿A qué se debe ese disgusto? Ida. Ese es Brock que les explicamos que es muy mal hablado. Ante eso dicho Inko nuevamente se acercaría demasiado a Erilista para taparle los oídos ante cualquier vulgaridad. Dentro pantalla. Atreus. Brock. Hemos vuelto de otro reino y conocimos a tu hermano. Bueno, no en ese orden. Izuku. Bueno yo sí en ese orden. Ante el llamado repentino por Atreus se vería como Brock se cortaría accidentalmente con la espada que estaba afilando intentando disimular y quedándosele viendo a Izuku y a Kratos. Brock. ¿Dejaron que ese idiota le pusieran la mano encima al hacha y los dedales? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Yo un día agarré y me fui, él intentó arrastrarme. ¿Y fastidió a las chicas? Kratos. Al contrario, decía colocando el hacha en la mesa. Izuku. A mí se me pasó comentárselo. Lo decía mientras que se acaba los dedales y se los quitaba colocándolos igualmente en la mesa. Brock estaría inspeccionando primero el hacha. Brock. Incluso un cerdo ciego puede encontrar una truza de vez en cuando. Pero ¿sabes qué es lo importante? Daría con su martillo un golpe en el hacha para después en consecuencia se emitiera un brillo azul. La consistencia. Y en ese punto yo llevo la ventaja. Con eso último le entregaría el hacha a Kratos. Kratos. ¿Qué has hecho? Brock. Así es mejor. Fuera pantalla. Inko. Ese sujeto debería tener cuidado con su vocabulario. Lo decía con una gran molestia, mientras que tenía los oídos de Eri tapados. Mientras tanto con los inventores y Nezu. David Shield. ¿Cómo es que tan siquiera con un golpe de su martillo hizo que el hacha brillara? Melissa. No solo eso parece dar a entender que lo mejoró. Ambos lo dirían sorprendidos e incapaces de creer que con solo ese simple acto le haya dado una mejora al hacha. Mei. Si es que le dio una mejora a esa hacha con ese simple toque, entonces con más empeño haré que esa máquina funcione para poder hacer que esos enanos me enseñen. Dentro pantalla. Brock ahora dirigiría su mirada a Izuku. Brock. Tú hiciste muy bien chico. En lo que estuviste fuera me di el tiempo para hacer estas. Lo decía mientras que sacaba lo que parecía unos guantes a medias de metal, si la parte de los dedos que parecía tener unas ranuras por encima. Quítate esa porquería que tienes en las manos y ponte esto. Mientras tanto en la sala de cine Mei y Melissa estaban muy irritadas ante lo que veía.
Izuku haría lo pedido y pondría sus guantes antiguos en la mesa y se pondría los de Brock. Izuku. ¿Y eso qué de diferencia hay? Brock. Si pudieron ir a otros reinos seguramente tienen un Bifrost. Si me lo pudieran permitir se los mostraré. Kratos entregaría el Bifrost a Brock para después él mismo pasará el artefacto por las ranuras de los guantes infundiendo una luz en ellos. Brock. Ahora tus látigos al decir el encantamiento que seguramente sabrán al sentir la energía que tiene el chico en su arco tus látigos ahora serán blancos y tendrán el mismo efecto ahora los dos pueden activar esos cristales y dar el mismo efecto. Izuku. Genial. Iba a recoger los dedales pero lo interrumpiría pasando un cepillo por encima de los mismos provocando que también saliera de un brillo de ellos pero dorado. Izuku. ¿Las mejoraste? Brock. Si vas a usar tu fuerza inmensa en ellos no me voy a arriesgar que lo rompas los hice más resistentes. Izuku. Bien. Con eso último dicho Izuku tomar ya nuevamente sus dedales para desvanecerlos en sus manos y Kratos tomaría y colgaría nuevamente el Bifrost su cintura. Brock. Si no tiene nada más que quieran de mí lárguense de aquí. Los tres solo tomarían su camino y saldrían del templo. Fuera pantalla. Mei. Ese enano cara de pitufo. Lo decía enojada por haber hecho que Izuku cambiara por completo sus guantes por otros nuevos, pero sin poder decir nada más al ver lo que podía hacer y también la mejora que le había dado a los dedales. Melissa no era diferente e igualmente estaba molesta, pero sin capaz de decir nada con sus lentes empañados y un poco quebrajados por suerte tenía un par de repuestos. Endeavor. Esos enanos son grandiosos, cuando los conozca no perderé el tiempo y sin dudarlo les pediré algo seguro que pueden hacer cualquier armamento incluso que aguante todo mi calor. Se hicieron un hacha así podrán hacer algo que soporte el fuego. Él no era el único interesado todos los héroes ahí presentes y la antigua clase A y B tenían el deseo de pedir algo hecho por los mismos enanos. Mei y Melissa, aunque estaban al tanto de ver cómo otros querían igual cosas de esos enanos, estaban atentas de aprender de esos enanos con la intención de no perder al cliente principal y compartido número uno para ellas que era Izuku. Dentro pantalla. Por alguna razón Izuku sintió un escalofrío con la sensación de que había cometido un error, pero rápidamente se sacudió ese sentimiento. Kratos. ¿Recuerdas el camino de regreso al aliento negro? Atreus. Claro. Tenemos que cruzar el puente hasta la torre de Vanaheim. Izuku. Déjenme adivinar la torre es esa ahí al fondo. Lo decía señalando una montaña con nieve claramente viéndose hasta arriba. Atreus. Correcto. Izuku. Habrá que trepar mucho. Lo decía mientras que se rascaba con uno de los dedales, haciéndose a él mismo entender que iba a usar mucho esos detalles. Kratos. Una parte. Atreus. Cierto. Sindri hizo un elevador que nos ahorrará mucho camino de la montaña. Izuku. Es bueno saberlo. Después de mucho camino llegaría hasta el elevador de madera mencionado con los tres subiendo y activando el mecanismo. Atreus. Padre. ¿Crees que pudo llevarla yo ahora? Kratos. No. Atreus. Pero. Kratos. Dije que no. Atreus. Bien. El elevador llegaría hasta su límite. Izuku. Grandioso hace tiempo que no tocaba la nieve. Por eso dicho activaría el OFA solo a un 3% para subir su temperatura y no sucumbir frío. Atreus. ¿Y eso para qué? Izuku. No soy tan resistente a temperaturas bajas, para eso subí un poco mi poder para calentarme. Kratos. Bien pensado. Después de unos breves pasos se vería la montaña más cerca, pero lo que más llamaría la atención sería lo que parecía una cara tallada de la que salía de su boca un tipo de niebla oscura. Izuku. Esto es asombroso y a la vez tenebroso. Atreus. Sí entiendo yo también pensé lo mismo la primera vez que pasamos aquí. Izuku. Atreus ¿sabes de quién es la cara tallada? Atreus. No madre nunca lo comento. Después de unos pasos llegarían hasta el aliento negro. Fuera pantalla. Mina. Eso es tenebroso. Toro. Demasiado. Ambas lo decían abrazándose entre sí. Reiko. Es grandioso. Fuera pantalla. Atreus. Ahí está el aliento negro otra vez ¿qué hacemos ahora? Kratos. Probar si la bruja tenía razón. Él tomaría el Bifrost de su cintura y le pondría enfrente la cual al acercarlo al aliento empezaría a soltar un tipo de escudo de luz por sí solo. Niño, chico, no se alejen. En eso Izuku y Atreus se pegarían lo más posible a Kratos el cual empezaría a avanzar despejando el aire negro.
Izuku. Wow. Sí funciona. Atreus. La bruja tenía razón. Después un tramo al llegar a una parte que parecía más espesa del aliento negro, el Bifrost emitió un brillo más intenso provocando que todo el aliento en esa parte se desvaneciera por completo. Fuera pantalla. Uraraka. ¡Genial! Funcionó. Mei. Sin duda genial, esa cosita es más que sorprendente, se me ocurrieron varias ideas que puedo hacer gracias a ese artefacto. Nezu. Interesante, si gusta señorita Mei, cuando terminemos con esto me gustaría que me comentara, me llaman la atención su idea. Mei ya sentiría solo para después volver su mirada a la pantalla. Pero antes de que siguieran la proyección empezaría a soltar estática, para después apagarse repentinamente. Todos estarían gritando y reclamando. Katsuki. ¿Para qué mierda hicieron? Melissa. Aparentemente otra vez alcanzamos el límite, por lo menos esta vez dura más. Nezu. Entonces perfecto, así nos podemos tomar un descanso y así continuar el día de mañana. Eri. Entonces podré asegurar viendo a mi papi. Inko. Si no te preocupes mi niña. Mei. Genial, así podré seguir con alimento para poder regresar a mi dorilla. Lo decía mientras que se retiraba a su taller con Melissa detrás de ella con algunos otros también retirándose. Eri. Abuelita, ¿crees que pueda invitar a alguien el día de mañana para seguir viendo a papi? Inko. Claro pequeña. Lo decía con una sonrisa mientras que se retiraba con ella. Fin del Cap 2. Por fin lo terminé. Por fin terminé el capítulo 2 y perdón por la demora, pero les juro que no olvidé el fic. Al contrario, cada día desde que subí el capítulo 1, incluso después de publicarlo, estuve escribiendo sin parar. Como verán, tardé un poco más de lo normal porque quise incluir más diálogos y combates, y aunque no soy experto, logré llegar hasta este punto del capítulo. Quiero que entiendan que esto es algo nuevo para mí. Divertido, pero a la vez estresante. Sé que en el capítulo anterior prometí traerlo mucho antes, pero fue más de lo que pude manejar. Ahora puedo entender mejor a los demás creadores que tardan en sus proyectos. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y que me perdonen algunas faltas de ortografía. Tuve algunos problemas con la aplicación que usé para el audio. Si les gustó, denle like para demostrar su apoyo, suscríbanse y, si pueden, compartan el video. Y quiero hacer un agradecimiento especial a Bakaidragot 1119. Tu comentario fue la motivación que me impulsó todos los días a seguir escribiendo, aunque fuera un poquito a la vez. Gracias de verdad por tomarte el tiempo de escribirme, me hizo mucha diferencia.